es difícil que en este cortísimo plazo se entre en recesión y sigue calentada la economía, pero a base de una situación deficitaria. En Estados Unidos, el crecimiento de la deuda ha pasado de 60% en 2002 a en 2024 130%. Entender por qué Estados Unidos sigue tan fuerte en términos de datos y es porque va dopado, evidentemente. El debate de las monedas digitales de los bancos centrales, ¿no? Las llamadas CBDCs, y el control que esto puede suponer sobre ciudadanos. El dinero efectivo va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque es infinitamente más efectivo controlar el dinero digital. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Lo que sí te quiero preguntar es que con toda esta transitoriedad o avanzando un poco en el debate, con estos déficits fiscales que hay por parte de Estados Unidos y esta inyección de liquidez, que es lo que estabas comentando, es difícil que en este cortísimo plazo se entre en recesión, y ya hemos visto el dato del PIB, que ha sido incluso más fuerte la revisión de lo que del dato preliminar, ¿no? Ha sido como muy sorpresivo todo esto. Y sigue calentada la economía, pero a base de una situación deficitaria cada vez peor. Con todo esto, es difícilmente controlable la inflación en términos del 2% a muy largo plazo, o puede resultar difícil, o que haya ciertos repuntes en el camino, ¿no? A cualquier momento. Y luego, ¿qué hace el ciudadano también, ¿no? Porque ayer lo hablábamos y decíamos, es que no queda más narices que invertir, educación financiera en este sentido, y movilizar parte de, o gran parte de patrimonial que tengamos para que esta situación en la que cada vez la moneda fiat va a tender a valer menos, vamos a tener que protegernos año tras año tras año, ¿no? Bueno, has tocado muchos puntos, ¿no? El primero, en general, se tiene la tentación siempre de mirar las cosas fuera de contexto, ¿no? Me hace mucha gracia cuando escuchamos aquí, sacamos pecho en España de que crecemos más que Alemania, ¿no? Digo, ya claro, yo siempre digo lo mismo, digo, tienes un 110% de deuda sobre el PIB, figura, y Alemania mira dónde está por debajo del 90%. ¿Y qué más da? Digo, no, ¿qué más da? No. Si Alemania ahora mismo se endeudase hasta el 110% y con eso hiciese escudo social, subvenciones al coste de alimentos, de energía, planes de infraestructuras, creación de empleo público, Alemania empezaría a crecer al 2-3%, claro. Por supuesto, no lo dudes, a cambio de deuda. Y dices, bueno, eso ligamos esto con Estados Unidos. Dices, bueno, ¿por qué Europa está viendo el 0% de crecimiento y Estados Unidos va como una moto? Digo, pues porque Estados Unidos ha vuelto a aprobar un paquete fiscal para este año en los presupuestos que han firmado ahora en extremis, un poquito menor que el anterior, pero muy parecido. Y dices, vale, ¿tiene sentido que haya un impulso fiscal tan grande como durante la pandemia? Digo, no tiene ni pies ni cabeza, claro, no tiene lógica. Y dices, entonces, ¿por qué lo hacen? Digo, pues por la misma razón que se hacía UE en momentos en que se crecía. Europa y Estados Unidos crecían al 2,8, 3,2 en ese intervalo en 2018 y había tipos negativos y había QE. ¿Hacía falta? No, pero es que entonces se decía, no, es que queremos que la inflación llegue al 2. Como queremos eso, pues venga, 18 billones de bonos en tasas negativas, que los gobiernos se puedan financiar con tipos negativos, es decir, que no les cueste nada, que todo el mundo pueda acceder a préstamos a tipo cero. Y dices, pues, ¿tú crees que esto es normal? Yo creo que no. En Estados Unidos, el crecimiento de la deuda ha pasado de 60% en 2002 en 2024 a 130%. Y dices, es que van como una moto. Digo, hombre, claro, es que esto es como decir, tienes dos ciclistas, suben un puerto. Uno se ha comido pasta por la mañana y va con una pieza de fruta y un poco de glucosa, y el otro lleva una transfusión de sangre en las venas, dos rayas de coca en cada orificio de la nariz y cuatro Red Bulls metidos en distintas partes de la bicicleta, y va continuamente pegándose chutes y dices, "Oh, es que este tío es mucho mejor". Digo, no, no es mucho mejor. Este tío va mucho más dopado. Con lo cual dices, ¿cuál es la realidad de los dos? Digo, que en el corto plazo que el tío dopado va a subir mucho mejor que el otro, que no lo dudes, claro. Y desde a largo plazo digo, pues luego veremos los efectos de toda esa dopamina que se ha metido en el cuerpo. ¿Qué va a pasar cuando tengan que hacer frente a lo que cuesta fiscalmente pagar la deuda en la que han incurrido? ¿Qué pasa si de repente, en un momento dado, las agencias de rating tuviesen un mínimo de decencia y dijesen, un techo de deuda no es algo que le des una patada cada vez que llegas y lo amplíes? O sea, esto no es. Un techo de deuda es un límite
¿Qué pasa si hay un día en que una agencia de rating dice, bueno, ¿sabes lo que te digo? Que con el desprecio con el que tratas al techo de deuda y cómo te estás endeudando, te voy a bajar el rating. Y cuando te baje el rating, hay gente que ya no quiere comprarte esa deuda. Y de repente descubres que el papel predominante del dólar y la deuda estadounidense, que parece que nunca va a haber falta de compradores, ya no es tan fácil colocarla en el mercado. Y hay que pagar un poquito más de tipo de interés para colocar esa deuda. Y entonces descubres que el coste de financiación del gobierno es más allá o tiene más allá que el propio tipo de interés que fije la Fed. Ahí hay un mundo, una puerta que no se abre hasta que se abre, ¿no? Y cuando se abre, y a mí me hace mucha gracia cuando la gente habla del desastre argentino, digo, bueno, sí, pero si mirabas a Argentina hace 50 años, era un ejemplo a seguir, ¿eh? O sea, era el país rico dentro de Latinoamérica. Mm. Y en Venezuela hace 60 era la envidia en Latinoamérica. Con lo cual dices, se tarda en llegar. Digo, sí, claro que se tarda, pero cuando tú haces barbaridades, al final las cosas acaban como acaban, ¿no? Para mí, en lo que está haciendo Estados Unidos desde prácticamente el año 2009 es un desafío al sentido común, ¿no? Porque estimula cuando no hay que estimular, porque mantiene los estímulos cuando no hay que mantenerlos y que lo hace con la sensación de que no hay ningún problema, de que no tiene ningún coste el actuar así, ¿no? Veremos cuánto más se puede endeudar antes de que le explote en la cara o tenga un problema serio, ¿no? Creo que eso es un punto medio largo plazista porque no sabemos cuándo va a ocurrir, pero la gente buena, ¿no? La gente, los referentes que yo sigo, ¿no? Tú te puedes leer a Ray Dalio, te puedes leer a Mountain Economics y es gente que tiene 70 años, ¿no? Y llevan viendo muchas cosas, han vivido los 80 en su propia carne, no como nosotros que lo estudiamos, sino que ellos lo han vivido y te dicen, estamos sembrando el terreno para tener una crisis de deuda muy severa dentro de unos años, no saben si son 2, 3 o 10. Pero tendremos un problema gordísimo y cuando luego estalla ese problema sí que tiene difícil solución. Pero bueno, es como funciona. Pero al menos hay que mantener la cordura cuando miras el porqué de las cosas, entender por qué Estados Unidos sigue tan fuerte en términos de datos y es porque va dopado, evidentemente. Te iba a decir que esto no se lo digas a los defensores de la teoría monetaria moderna, que te van a decir que mientras se paguen los intereses de la deuda, que de fiesta, que te puedes endeudar. De hecho, te diría que es la idea mainstream ahora mismo, incluso de los bancos centrales, porque sus actuaciones son defendiendo un poco eso, ¿no? No sé. Mientras nos endeudemos y podamos pagar los intereses, pues así mantenemos el crecimiento. El tema es si ese sistema es estable a largo plazo, que es lo que estás diciendo. Te lo ligo con la otra parte de tu pregunta. Decías, ¿qué hacemos con nuestro patrimonio? Tenemos patrimonio, Héctor. No todo el mundo tiene patrimonio, ¿vale? Es decir, Efectivamente, efectivamente, cuando, esa es la primera, sí. cuando el 1% de la población más rica del mundo tiene el 50% del bienestar y el 50% más pobre solo tiene un 1,4, te está dando una idea de cómo está dividido el mundo. Y dices, vale, a mí me preguntas, si crees que la inflación se va a estabilizar entre el 2 y el 3%, ¿cómo lo ves? Te digo, pues estoy encantado con mis inversiones inmobiliarias, estoy muy contento con la posición que tengo en el oro. Creo que las criptos van a ir muy bien. Y alguien me podría decir, es que yo no tengo dinero ni para comprar criptos, tío, ni para comprar oro, y bastante tengo con intentar pagar el alquiler. Te digo, vale, pues estás viviendo dos realidades en Hmm. paralelo y cuando te acercas a un banco central o a esos que defienden que la teoría monetaria moderna es la solución, te digo, para mí no es un problema, porque me generas una inflación de activos y yo que tengo la capacidad de comprar activos, hasta puedo ganarle dinero. Pero para el tío que no llega a fin de mes, para el tío que tiene que pagar el alquiler, para el tío que tiene que pagar la hipoteca y no le queda mucho más y que tiene que ir a la compra, a ese le has hundido, porque lo que genera esa teoría monetaria moderna, que teóricamente no es ningún problema, es una pérdida de capacidad adquisitiva del dinero y que nos ha costado un 20% en 4 años ya la broma. Entonces dices, cuidadito con estas tonterías, ¿no? Dices, claro, visto desde la visión del que tiene patrimonio no hay ningún problema. Para Elon Musk seguro que no hay ningún problema. Pero para un porcentaje muy elevado de la población que está pasando las canutas por la mala gestión de la masa monetaria que se ha hecho durante los últimos años, a ese no le vas a devolver el poder adquisitivo. Si la inflación vuelve al 2, quiere decir que se va a depreciar su capacidad adquisitiva a un ritmo de un 22%. No que te vayan a devolver lo que has perdido. Y ahí lo ves, la realidad de los jóvenes que no se pueden ir de casa porque no se pueden permitir una vivienda o la cantidad de gente que malvive simplemente porque hemos creído que imprimir dinero de la nada y volcarlo al sistema para solucionar cualquier problema es una solución válida. Ya no nos metamos ya en el tema, por ejemplo, confiscatorio que tiene, por ejemplo, Hacienda cuando no deflacta los impuestos o cuando te sube un 60% o un 70% del salario mínimo interprofesional durante los últimos 6 7 años, pero no te
modifica en proporción equivalente el mínimo exento, con lo cual gente que antes no pagaba ahora paga. Entonces descubres que al empresario ya no le cuesta el salario mínimo 700 y pico, sino que le cuesta 1.200, a lo que hay que sumarle la seguridad social que paga por ese tipo. Y cuando quieres darte cuenta, básicamente paga 2.000 euros por trabajador con el salario más bajo que hay. Y eso acaba revertiendo en un porcentaje muy elevado en ingresos de Hacienda, porque no te ha deflactado y has subido teóricamente de escalón de renta. O sea, el mundo cuando lo conoces, cuando lo analizas, cuando lo desglosas, bueno, pues no puedes ver telediarios, porque si ves los telediarios te sale una úlcera, ¿no? Y de hecho, ligando un poco con todo esto y con la parte de los bancos centrales y con el endeudamiento y todo esto, ahora está otra vez de nuevo en auge el debate de las monedas digitales de los bancos centrales, ¿no? Las llamadas CBDCs y el control que esto puede suponer sobre ciudadanos. A mí sí me preocupa y la gente no está preocupada por esto. Porque tú sales a la calle o en tu entorno más cercano de gente llana, ¿no? No de tu entorno más cercano dentro del mundo profesional, sino de familiares o amigos de otros ámbitos y les dices, oye, criptomonedas de bancos centrales, y a lo mejor te dicen que, digital, me parece hasta bien, ¿no? Sí, bueno, pero porque hay o sea, estamos siempre con lo mismo, ¿no? Hay un desconocimiento enorme por parte de la población de las implicaciones que tienen estas cosas. Sin volverme, digamos, extremista, ¿no? Esto es como el otro día escuchaba un podcast de alguien que me gusta mucho y decía, determinadas votaciones democráticas deberían de acabarse en el momento en que ves cómo habla y lo que sabe el que va a votar, ¿no? Esto es una frase de un político conocido. Es verdad, o sea, dices, venga, el Brexit, que todo el mundo vote. Digo, bueno, te tendrás que asegurarte realmente de que la gente entiende lo que va a votar, ¿no? Porque si no pasa lo que ha pasado. Sí, sí, fuera de la Unión Europea y luego el 70% quiere volver, ¿no? Y dices, oh, mierda de vida que tengo ahora que me he salido de fuera de la Unión Europea. Te digo, bueno, si no pasa nada, si uno se puede equivocar, pero lo que no puede pasar es que de repente el clamor sea, es que yo no sabía muy bien qué votaba. Digo, es que hay que estudiar, es que hay que formarse, es que te lo tienen que contar bien, es que tiene que haber una ética profesional, ¿no? De que si yo pongo a la gente a votar algo, que entienda qué repercusiones tiene el sí y qué repercusiones tiene el no. Y dices, bueno, las CDBCs es el camino al control absoluto por parte de los gobiernos de la ciudadanía, así de sencillo. Dices, ¿por qué? Digo, hombre, pues yo como Pablo Gil, y este ejemplo lo he puesto muchas veces, yo salgo ahora después de este podcast y me voy a tomarme una copa y pago con tarjeta. Y se sabe dónde he estado, mi móvil me dice dónde he estado y la tarjeta lo que me he tomado. Y aparece hasta la hora. Y luego me voy y pongo gasolina y pago con tarjeta y otra vez dejo un rastro. Y luego me voy a un hotel y dejo un rastro. Pero si paso por un cajero automático y saco 1.000 euros, a partir de ese momento, el que me está rastreando dice, ¿qué ha hecho con los 1.000 euros? O sea, ¿qué ha hecho Pablo? ¿Se ha ido a invitar a una chica? ¿Se ha ido a invitar a unos amigos a tomar copas? ¿Se ha ido a jugar a un casino? No lo saben. ¿Cómo lo han gestionado hasta ahora? Ya no puedes pagar libremente con dinero en efectivo, ahora está limitado. No sé si es 1.000 o 1.500 euros. Si no, tienes que declarar. Con lo cual, te han prohibido hacer pagos con tu dinero legal. Te han prohibido pagar en efectivo. Los billetes de 500 ya no te los dan. Y si los ve alguien, te dice, uff, este tío es de la Huele mal, mafia. huele mal. La cosa huele mal, sí. Antiguamente te decían, es que este es de la construcción, ¿no? Cuando había mucho dinero O negro. ganadero, ¿no? O ganadero de la construcción, sí, Sí, sí. sí. Y dices, perdona, este billete lo has emitido tu figura y es normal que se use un billete cada vez más grande porque debido a que tú generas inflación, cada vez el dinero vale menos, con lo cual lo normal no es que pasemos de utilizar billetes de 500, de 200 y de 100 a solamente de 50. Cuando tú vas a sacar dinero, yo he sacado en más de una ocasión más de 1.000 euros del cajero y me lo dan todo en billetes de 50. Digo, esto es absurdo. Dámelo en billetes más grandes, es que no lo hay. Con lo cual, vas al extranjero, tienes que declarar cada vez en un límite más bajo cuánto dinero sacas fuera. Es decir, el dinero en efectivo está en caza y captura. O sea, es como en busca y captura. Es que quiero saber todo lo que haces. Ahora hasta las transacciones en Wallapop. No, es que si hago más de 30 transacciones tengo que declararlo. O si supero tal cantidad, digo, ¿qué va a pasar? Pues basta con mirar la tendencia. Digo, el dinero efectivo va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque es infinitamente más efectivo controlar el dinero digital.